Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Leía una reflexión sobre una adolescente que estaba esperando unos exámenes médicos que le iban a hacer. Estoy aterrada. Ese fue el mensaje que esta adolescente le mandó a sus amigas de Facebook acerca de ciertos exámenes médicos que le iban a hacer. Ella esperaba ansiosa mientras que los doctores trataban de descubrir el origen de los serios problemas de salud que ella estaba teniendo. Realmente que el miedo nos puede dejar helados. El miedo paraliza. ¿Quién de nosotros en nuestra juventud o en años anteriores no ha sentido miedo o algo parecido cuando nos hemos enfrentado a sucesos de la vida realmente aterradores? ¿A dónde podemos ir para recibir ayuda? ¿Qué consuelo podemos encontrar en la palabra de Dios para que nos dé valor en toda clase de situación? La realidad es que Dios va con nosotros. A través de nuestras pruebas, nos ayuda. Dios está con nosotros en todas nuestras luchas. ¿Qué es el miedo realmente? El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, ya sea real o imaginario. El miedo no nos deja perdonar. El miedo no nos deja hacerle frente a alguien superior a nosotros. El miedo no nos deja dar de nuestros recursos al reino de Dios o decir no cuando todos nuestros amigos están diciendo sí. Lo queramos o no, nosotros no vamos a enfrentar muchos dragones en nuestra vida. Cada día de nuestra vida enfrentamos situaciones difíciles y viene el temor, por supuesto. Viene la duda. El miedo es un sentimiento de desconfianza que nos hace creer que algo malo nos va a pasar. Hoy en día, gente de toda clase social está luchando contra estos tipos de ansiedades. Así como todos sentimos dolores físicos, enfermedades del cuerpo, todos estamos expuestos a angustias emocionales y mentales. En nuestro mundo de hoy, la gente se siente cada día más abrumada, más quebrantada, más preocupada. Tiene más miedo. Dios sabe que nosotros sentimos miedo. Tenemos ansiedades, tenemos preocupaciones en algún momento de nuestra vida. Y la palabra de Dios está llena de ejemplos de hombres y mujeres que vencieron el miedo. La palabra de Dios tiene parábolas de valor incalculable, ilustraciones, escrituras acerca del miedo, la ansiedad, la preocupación. Dios provee para cada una de nuestras necesidades físicas, económicas y emocionales una salida. Él conoce nuestras situaciones. Por cada cosa por la cual tú y yo nos preocupamos, Dios dice, yo me encargaré de esto. Confía en mí. Sé agradecido. Ora. La paz de Dios no se puede conseguir tomando una pastilla o un jarabe. La paz de Dios no se puede obtener de otra persona. Es algo que solo Dios puede dar. Isaías capítulo 41, versículo 10. No tengas miedo que yo estoy contigo. No te desanimes que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano. Esto es lo que dice otra versión de este capítulo 41, versículo 10 del libro de Isaías. El Señor estaba diciéndole a Isaías, no temas, yo soy tu fuerza, yo estoy contigo. En el ministerio de Isaías hubo momentos de angustia, hubo momentos difíciles de persecución. Y por supuesto que el profeta tuvo miedo. Y el Señor le dice, mira, Isaías, no tengas miedo. Le decía incluso al pueblo, no tengáis miedo, yo estoy contigo, no te desanimes. Porque el miedo produce desánimo. ¿Cuántas veces has tenido miedo de una situación y antes trabajabas con ánimo, con entusiasmo y ahora
Ese miedo que sientes te impide trabajar con excelencia. ¿Cuántas veces? La Biblia nos dice más de 400 veces, no temas, no tengas miedo. ¿Sabes cuántas veces lo dice? 365. ¿Casualidad? No. Es decir, los 365 días del año, el Señor te está diciendo no temas. Cuando la aflicción golpea, sentimos que Dios nos ha rechazado. Nos preguntamos, ¿qué he hecho para merecerme este problema? ¿Qué he hecho, Señor, para merecer este dolor? Incluso a veces decimos, Dios no me ama. Dios, si fuera real, no permitiría que me sucediera esto. Pero Dios contesta, tú me perteneces, tú eres mi escogido, tú eres mi escogida. Yo no te he rechazado, no tengas miedo. Cuando llegan las facturas a fin de mes, cuando la respuesta no viene como se la pediste a Dios, cuando pierdes a la persona más preciosa para ti, más importante, cuando tu sueño se desvanece, falla, el Señor nos dice, no temas, no tengas miedo, no te desanimes, yo estoy contigo. Jesucristo es el Señor de todo. Cuando Él es el Señor de tu vida, Él es el Señor sobre cada circunstancia, cada situación de tu vida. El mundo nos puede ofrecer una solución mejor. No lo creo. El mundo no nos puede ofrecer una solución mejor. Y muchas veces recurrimos al mundo porque pensamos que nos puede ofrecer una solución mejor. Pero te lo vuelvo a repetir, el mundo no nos puede ofrecer una solución mejor. Qué curioso, ¿verdad? A esta frase tú le quitas el no y sería así, el mundo nos puede ofrecer una solución mejor. Pero si añades el no, ¿cómo cambia el significado de la frase? El mundo no nos puede ofrecer una solución mejor, solo Jesús. El mundo no te puede ofrecer ninguna curación o antídoto a la ansiedad. No, que no te engañen. El médico te puede recetar una pastilla, un medicamento, un antibiótico para calmar temporalmente el dolor. Tú tienes fe en ese medicamento, tú tienes fe natural en que ese medicamento que te está recetando el doctor, pues oye, te va a sanar. Solo Dios nos puede dar su paz. El mundo no te puede dar paz. Tu médico no te puede dar paz. A lo mejor te dice palabras emotivas, palabras, oye, bien adornadas, pero no te puede dar paz. Solo Dios nos puede dar esa paz que necesitamos. Solo Dios puede quitar el miedo de nuestra vida. Y el profeta Isaías estaba pasando por ese momento duro. Eliseo, Elías, fueron también profetas que tuvieron sus momentos, sobre todo Elías, que huyó, tuvo miedo. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo? Por el futuro, por no llegar a fin de mes. ¿Cuántos tenemos miedo a la muerte? Yo me atrevo a decir que los famosos, los que son ricos, tienen mucho dinero, actores, deportistas, actrices, personas de renombre, tienen miedo a la muerte. Y en más de una ocasión, yo hablándolo con varios compañeros, hemos quedado y hemos coincidido en lo mismo. Los que tienen dinero tienen miedo a la muerte y por eso se retocan, se tocan la piel, la cara, se hacen cirugías, se hacen implantes. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la muerte. Porque quieren seguir siendo jóvenes, porque no quieren ver su cuerpo deteriorarse. Tienen los medios, tienen los recursos para hacerse ese tipo de cirugías, ese tipo de operaciones. Le tienen miedo a la muerte, no quieren envejecer. ¿Y tú y yo tenemos miedo a la muerte? Por ponerte un ejemplo de miedo, porque estamos tratando de cómo superar el miedo. Y hay muchos miedos que nosotros tenemos. Filipenses capítulo 4, verso 19, dice así. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
¿Por qué te comparto este versículo? Porque el miedo y la ansiedad son el resultado de escuchar las mentiras del enemigo. Satanás es nuestro enemigo. Sin embargo, cuando tú y yo nos enfocamos en la palabra de Dios y en su promesa de cuidarnos, comenzamos a escuchar esas mentiras porque lo son. Porque son una farsa. Y porque tú y yo ya no nos tenemos que dejar engañar. Cuando te enfocas, cuando tienes una relación personal con Dios, comienzas a escuchar esas mentiras como una mentira del enemigo, un engaño. Dios no quiere que vivamos con miedo, porque Él sabe que el miedo no nos deja hacer su obra. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los sentimientos de Dios, de miedo, no son de Dios, son de Satanás. Como creyente, tú puedes derrotar el miedo. Mucho de lo que tememos, no deberíamos temer. Cuando los discípulos de Jesús pensaban que ese barco, ese bote se iba a inundar, se iba a voltear en el mar de Galilea durante la tormenta, miraron afuera del bote de ese barco y vieron un fantasma. O al menos ellos pensaron que era un fantasma. ¿Y qué pasó? Que se quedaron espantados. Se quedaron paralizados. Las situaciones muchas veces a nuestro alrededor, las situaciones que no podemos controlar, producen miedo en nuestra vida. Y nos bloqueamos. Nos asustamos. Nos quedamos paralizados. Eso es lo que produce el miedo. No permite que tú avances. El Salmo 34:4 dice: busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores, es decir, de todos mis miedos. Estos versículos nos dicen que aunque el miedo es una reacción humana, normal al peligro o a una crisis, Dios tiene un antídoto para nuestro miedo. Nosotros podemos tenerle miedo a la muerte, al fracaso o a la gente. Tenerle miedo a la gente no viene de Dios. El problema es que muchas cristianas y muchos cristianos, que muchas veces los hombres pensamos que somos valientes, pero a todos nos llega ese momento de debilidad, de miedo. Muchos de nosotros tememos más a la gente que a Dios. Por miedo a desagradarlas. Nos volvemos esclavos de ellas. Tenemos más miedo a las personas de fallar a una persona de que fallar a Dios. Las personas se vuelven su enfoque y no Jesús. Por lo tanto, no complacen a Dios. El Señor se le apareció a Gedeón. Jueces capítulo 6, verso 12. Hombre valiente y aguerrido. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón? Escondiéndose de los madianitas. Y luego le dijo que él iba a librar a Israel de los madianitas. Pero Gedeón estaba muerto de miedo. Y contestó: mi señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés y en la casa de mi padre soy el más pequeño. Incluso después de que el Señor le dijo a Gedeón que con su ayuda él iba a derrotar a los madianitas, Gedeón todavía tenía miedo. Así que le pidió al Señor señales que confirmaran la voluntad de Dios y su poder para equiparlo. Entonces, ¿por qué el Señor le dijo a Gedeón, al miedoso Gedeón, que era un hombre valiente y aguerrido? ¿Por qué se lo dijo? Si lo que estaba haciendo Gedeón era esconderse de los enemigos. Se lo estaba diciendo por lo que Gedeón se iba a convertir algún día con la ayuda del Señor. Nosotros también tendemos a tener miedo de dar el próximo paso. Hay que ser sincero, tenemos miedo al sufrimiento. Nos ponemos ansiosos por lo que va a pasar mañana. Cualquiera que sean las circunstancias, no tememos que avergonzarnos de tener miedo. No tenemos que hacerlo, ni de esconder nuestro miedo dentro de nosotros, para parecer que somos valientes. A veces el miedo nos hace pararnos y cuestionarnos lo que Dios nos ha dicho claramente que hagamos. A lo mejor nos sentíamos confiados, teníamos confianza en nuestra obediencia, hasta que los problemas vienen. Ahora dudamos si hemos escuchado a Dios correctamente. El miedo es mayormente
miedo a lo desconocido. No sabemos lo que el futuro nos tiene deparado, así que nos ponemos nerviosos. Nos inquietamos. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Nuestra imaginación puede magnificar los problemas hasta que llegan a parecer gigantes. Necesitamos una mente lúcida para ver las cosas con la perspectiva correcta. El miedo no es una excusa para desobedecer a Dios. No hay razón para vivir con miedo cuando tienes la presencia del Espíritu Santo dentro de ti. Y el Señor le está diciendo a Isaías, qué palabras, me encanta lo que le dice el Señor a Isaías. Y es una promesa. Esta es una verdadera promesa de Dios. No temas, José. No temas, María. No temas, Juan. No temas, Marta, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos un Dios de amor. No tenemos un Dios tirano que le gusta vernos sufrir. Él desea lo mejor para nosotros. Y Él nos va a sustentar. Él nos va a proteger. Él está con nosotros. Por eso, no temas. El miedo nos puede esclavizar, pero Cristo vino para liberarnos. Por eso, pídele a Dios que te libre de cualquier miedo que estés sintiendo. Pídele a Dios que abra tus ojos. Nosotros como Gedeón también podemos dudar de nuestras habilidades, podemos dudar de nuestro potencial, pero nunca dudemos de lo que Dios puede hacer en nosotros. Cuando confiamos en Él, cuando lo obedecemos, el Dios de Gedeón es el mismo Dios que nos ayuda a llevar a cabo todo lo que Él nos pide hacer. Nosotros nos podemos enfrentar a cualquier miedo cuando sabemos que el Señor está con nosotros. Lo maravilloso es que muchas veces el miedo nos hace correr a la presencia de Dios. El Señor nos atrae por amor, con amor, pero también el Señor a veces nos atrae a su presencia a través de las pruebas, a través del dolor, a través del miedo. Suceden cosas increíbles cuando le entregamos nuestros miedos a Dios. A cambio de nuestros miedos, Dios nos llena de fe, de esperanza, de amor. Y Dios quiere que nuestra esperanza sea pura. La esperanza aviva la fe, y la fe casi siempre es una condición necesaria para que Dios conteste nuestras oraciones. El miedo de que Dios nos vaya a defraudar, de que sus promesas no signifiquen lo que nosotros pensamos que signifiquen, corrompe nuestra fe. Es lo que Santiago dice en su carta, capítulo 1, versículo 8. Quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Los que a Él acuden irradian alegría, no tienen por qué esconder su rostro. Si buscamos a Dios para que nos ayude, si nuestra mirada está llena de esperanza y fe, irradiaremos gozo. El Señor no decepciona. No tengas miedo de dar el paso de fe. Mira a Dios para que te ayude. Y aún así, si tropiezas y caes, Dios honrará el corazón detrás de tu fe y te llevará al lugar de alegría. ¿Por qué? Porque tú has escogido confiar en Él. Dios va a aquellos que dejan que la esperanza venza el miedo. Invierte tu esperanza en el Señor. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias, dice el salmista. Mucha gente piensa que el miedo es lo opuesto a la fe. Tal vez esto sea verdad, pero de muchas maneras el miedo es simplemente otra clase de fe. Es una fe pero negativa. Es una fe en el poder de Satanás o en los cambios del mundo. Es una declaración de que Dios puede que te proteja o puede que provea por ti. Es duda. Tener miedo es dudar de Dios, es dudar de que el Señor te puede sacar de toda situación. Y en este salmo David nos da un remedio contra el miedo. Él clamó a Dios en su sufrimiento y Dios lo escuchó. No hubo que ahondar psicológicamente ni tener una mentalidad de víctima. No hubo ninguna fórmula secreta. Solo una petición.
y la seguridad que Dios lo había escuchado. ¿Y Dios qué hace? Contesta. Y este salmo es una celebración de victoria. Esto fue suficiente para librar a David de sus miedos, de sus angustias, de sus temores. No dejes que el miedo te paralice. El miedo es un síntoma de que tu fe no está totalmente desarrollada en cierta área de tu vida. Reconócelo como una señal de que estás escuchando una mentira, en algún nivel de tu corazón. Expón la mentira, reemplázala con la verdad, cree y Dios te va a librar de tus miedos. Si tú estás viviendo una vida llena de miedo, de ansiedad, estás probando tu falta de fe en la protección de Dios. Vive tu vida con la confianza de que Jesús está continuamente intercediendo con el Padre a tu favor. Si tú confías en Jesús completamente, no le tendrás miedo a nada. ¿A quién debemos temer? En general, todos los seres humanos, en diferentes medidas, tenemos miedo a algo en nuestra vida. De hecho, el miedo es un sentimiento que dentro de su sabiduría Dios puso en nosotros para que podamos estar alerta ante cualquier peligro que pueda dañarnos. Eso es lo que produce que la adrenalina corra en nuestro torrente sanguíneo y nos permita apartarnos, huir de lo que nos puede dañar. El miedo se presenta ante cosas reales que son una amenaza para nuestra vida. Te hablo del miedo, pero el temor es algo diferente. El temor es algo que puede permanecer siempre en nosotros. El temor se presenta por lo que puede suceder, por las cosas que no veo, pero que pueden llegar a ser real en mi vida. Jesús dice, no tengáis temor a las personas que matan el cuerpo. Esto lo puedes leer. Mateo capítulo 10, versículos del 28 al 31. Esto es una verdad total. Nos menciona una de las verdades más grandes sobre el temor en las personas y aún en los cristianos. Le tenemos temor a los que matan el cuerpo. Hay muchos cristianos que viven presos del temor a los que pueden matar el cuerpo. Enfermedades, delincuencia, violencia, accidentes, desastres naturales, la muerte misma. Satanás usa esos temores para robarnos la paz de nuestros corazones, para mantenernos angustiados, para quitarnos el gozo de nuestra vida. Pero en este día, por medio de esta palabra sencillita, pero directa, por medio de la palabra de Dios vamos a comprender verdades espirituales para poder vencer esos temores. Qué bueno que tú y yo podamos vivir confiados en Dios y disfrutar la vida abundante que Él vino a darnos. Hay dos verdades que te voy a dejar. Primera verdad espiritual. Todo a lo que nosotros le tememos solo puede matar el cuerpo, pero no pueden tocar nuestra alma. Tenemos que confiar en lo que nuestro Señor Jesús nos dijo. Hay situaciones y personas que pueden matar nuestro cuerpo, pero nosotros debemos estar seguros que nuestra alma es intocable. La enfermedad puede matar el cuerpo de un hijo de Dios, pero no puede quitarnos la vida eterna que el Padre nos ha dado por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, no por miedo de Jesucristo. Que suenan parecido, medio y miedo. Un delincuente puede matar nuestro cuerpo, quitarnos la vida material, pero no puede jamás quitarnos la vida eterna. Esta es una primera verdad espiritual. Todo a lo que nosotros le tememos solo puede matar el cuerpo, pero no pueden tocar nuestra alma. La segunda verdad espiritual es que Cristo venció a todos los que matan el cuerpo con su resurrección y su victoria en nuestra vida. Él es nuestra victoria. El pecado, la enfermedad, la maldad, muchas cosas malas pueden matar el cuerpo, pero cuando Cristo murió y resucitó, venció la tumba, venció la muerte, venció la enfermedad, venció la maldad. Seguro que tienes miedos, que a lo mejor no hemos mencionado, pero los más comunes pueden ser estos. Miedo a la enfermedad, miedo a la maldad del mundo, miedo al pecado, miedo a Satanás. No tenemos que tener temor de todo aquello que Cristo ya venció. Termino con esto. Muchos cristianos vivimos con temor de los
espíritus demoníacos. Tenemos miedo de ruidos, tenemos miedo de sombras, tenemos miedo de muchas cosas, pero no tenemos temor de vivir una vida en pecado que desagrada a Dios. ¿Te has dado cuenta que eso no nos molesta? ¿Eso no causa ninguna molestia? Muchos cristianos tenemos miedo de los delincuentes que nos pueden robar nuestras pertenencias, pero no tenemos temor de Dios para robar a la mujer de nuestro prójimo, por ejemplo. No tenemos temor de abusar con palabras, de degradar, de insultar a otras personas. Tenemos temor y miedo de las enfermedades, pero no tenemos temor de Dios de ser nosotros lo que causamos más daño que una enfermedad a nuestra familia o a alguna persona, por nuestro mal carácter, por nuestros vicios. Tenemos temor y miedo de los terremotos, de los desastres naturales, pero no tenemos temor de Dios de causar desastres en la vida de familias, cuando por el pecado llevamos al divorcio, por ejemplo, a una pareja. Eso no nos causa miedo ni temor. Eso no debe ser así. A muchos les da miedo la oscuridad. Le tienen miedo a los ruidos que se oyen o a los pasos que dicen escuchar, pero no tenemos miedo de oír la voz de Dios y no de obedecerla. No tengamos temor de los que ya están vencidos. Tengamos temor del que está vivo y ha vencido. Pero no temor de miedo, sino de reverencia. Hoy hablamos de temores. ¿Estás asustado? ¿Tienes miedos? ¿Hay temores en tu vida? Hoy te hemos presentado algunos puntos. ¿Cómo superar el miedo? Isaías capítulo 41, verso 10 nos da la respuesta. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una promesa de Dios a Isaías y es una promesa de Dios a nosotros. Ahora la respuesta depende de ti, depende de mí. ¿Qué harás? ¿Seguirás temiendo? ¿Seguirás con tus miedos, con tus temores? ¿O se los presentarás al Señor? Señor, estoy delante de tu presencia y tú sabes mis temores, tú sabes a lo que tengo miedo. Ayúdame, ayúdame cada día a poner mi fe y mi esperanza en ti. Que el Señor te bendiga.